bioquímicos y médicos, o sea que de alguna manera estuve medio muy encerrado con la cuestión. En la historia del espectáculo latinoamericano, pocos escándalos han resonado con la fuerza tectónica y la devastación personal, como el caso de Laureano Brizuela en 1989. Lo que para el público comenzó como una noticia sensacionalista sobre evasión fiscal, para el ángel del rock, fue el inicio de una pesadilla orquestada desde las más altas esferas del poder. Una trama donde su lujosa residencia en Jardines del Pedregal dejó de ser un hogar para convertirse en el símbolo de una maldición política y personal. Brizuela no fue simplemente un artista que cometió un error administrativo. Fue la víctima elegida de una maquinaria estatal diseñada para destruir. Para comprender la magnitud de esta tragedia, es imperativo identificar la mano negra que movió los hilos de su desgracia. Kia Brizuela ha sido enfático al señalar que su caída no fue casualidad, sino una decisión calculada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La figura ejecutora de esta orden fue Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, conocido temiblemente como el Iron Taxman. En aquel momento, la administración de Salinas, recién llegada al poder bajo una nube de dudas sobre su legitimidad electoral, necesitaba enviar un mensaje de autoridad implacable. Necesitaban un chivo expiatorio que cumpliera con 3 requisitos fatales: ser inmensamente famoso, ser extranjero y ostentar una riqueza visible. Brizuela, argentino y en la cúspide de su carrera, encajaba a la perfección en este perfil. La lógica era brutal pero efectiva. Si el gobierno podía aplastar al ídolo del momento, que ningún ciudadano común se atrevería a desafiar al fisco. Brizuela no fue encarcelado por justicia, sino por marketing político. Sin embargo, la conspiración externa se nutrió de una traición interna, un elemento clásico en las grandes tragedias griegas. El artista cayó en la trampa debido a la negligencia criminal de su propio equipo de contadores y administradores, quienes, en lugar de proteger su patrimonio, lo expusieron al no declarar correctamente los ingresos provenientes de sus giras internacionales. No obstante, las sombras de la sospecha se alargan más allá de la incompetencia profesional. Existe la teoría, nunca descartada por los analistas del caso, de que Televisa, el gigante mediático que lo cobijaba, pudo haber soltado la mano de su estrella. Ante la presión del gobierno de Salinas, sí es plausible que la corporación haya sacrificado a Brizuela, entregando información o retirando su protección legal para salvaguardar sus propios intereses macroeconómicos, dejando al cantante a merced de los leones. El impacto humano de esta cacería trascendió las rejas de la prisión. Si bien Brizuela fue quien perdió su libertad física, las verdaderas víctimas colaterales de esta maldición fueron su esposa, Graciela Micheli, y su hijo pequeño. Ellos sufrieron el terror psicológico de ver su santuario invadido. La mansión de Jardines del Pedregal fue asaltada por un operativo militarizado que trató a la familia como peligrosos criminales. Graciela y el niño quedaron atrapados en un limbo de miedo y aislamiento social, viendo cómo su vida de privilegios se desmoronaba en cuestión de horas. Hasta el trauma de esos días dejó cicatrices indelebles. El niño creció con la imagen de su padre esposado y su hogar violado, una herida emocional que ninguna sentencia absolutoria posterior pudo sanar por completo. La destrucción de la reputación de Brizuela significó también la destrucción de la paz mental de su familia. En medio de este naufragio, donde la inmensa mayoría de la industria del entretenimiento le dio la espalda por miedo a ser auditada o asociada con un delincuente, surgió una figura de lealtad inquebrantable. Raúl Velasco, el todopoderoso conductor de Siempre en Domingo y padrino artístico de Brizuela, fue la única voz de peso que se atrevió a mantener el contacto y ofrecer apoyo moral. Mientras otros amigos y colegas desaparecían, Velasco, junto con el abogado Macario Sánchez, intentó navegar la tormenta política, y aunque incluso su inmensa influencia se vio limitada frente a la ferocidad del mandato presidencial. Esta lealtad de Velasco se convirtió en el único faro de esperanza en los años oscuros del cantante, forjando un vínculo que Brizuela honraría hasta la muerte del presentador.
Finalmente, el destino de la mansión maldita sirve como el epílogo perfecto para esta historia de despojo. La propiedad fue incautada inmediatamente por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, pasando a manos del mismo Estado que encarceló a su dueño. Durante años, la casa permaneció como un testigo mudo y deteriorado de la injusticia, utilizada o abandonada por la burocracia gubernamental. Aunque Brizuela finalmente ganó la batalla legal y fue declarado inocente, recuperando el derecho sobre sus bienes, la casa ya no era la misma. Se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos, un monumento a la impunidad que le recordaba constantemente el precio que pagó por ser el elegido de un sistema corrupto. Hoy la historia de esa mansión no es la de un lujo, sino la de una vida interrumpida por el capricho del poder, confirmando las palabras del propio Brizuela. Realmente lo quisieron destruir. Cuando se habla de la mansión maldita de Laureano Brizuela en Jardines del Pedregal, el imaginario popular suele evocar historias de fantasmas o de una fortuna enterrada. Sin embargo, al analizar los archivos más oscuros de este caso, descubrimos que el verdadero secreto sepultado entre esas paredes no es sobrenatural, sino criminalmente humano. Lo que Brizuela ha callado durante años y que constituye el núcleo de su trauma es la realidad de un saqueo legalizado. Si la casa no escondía lingotes de oro, sino el tesoro intelectual de un artista en su apogeo. Cuando los sellos de clausura fueron colocados, la residencia quedó a merced de una rapiña institucional. Desaparecieron las cintas maestras de grabaciones inéditas, composiciones que jamás verán la luz, diarios personales llenos de la vulnerabilidad del creador y correspondencia privada. La maldición de la casa reside en su memoria. Cada rincón recuerda no el lujo, sino la violación de la intimidad. El momento en que manos extrañas y hostiles revolvieron la ropa interior de su esposa y destrozaron los juguetes de su hijo. Ese hogar dejó de ser un refugio para convertirse en la escena de un crimen, donde la privacidad fue inmolada en el altar de la persecución fiscal. Para comprender la magnitud de la frase «me quisieron destruir», debemos mirar más allá de las cuentas bancarias congeladas. El robo más devastador que sufrió el ángel del rock no fue material, sino temporal y existencial. En 1989, Brizuela no era solo un cantante, era el fenómeno musical más importante de Latinoamérica. Lo que le arrebataron fue su prime time, esos años irrepetibles de plenitud artística que ningún tribunal puede restituir. Junto con su carrera, le robaron la inocencia. Brizuela, quien había adoptado a México con un amor filial, se vio forzado a cambiar su devoción por una perpetua sospecha. La maquinaria estatal no solo confiscó sus bienes, sino que le expropió la confianza en la humanidad, transformando a un artista apasionado en un sobreviviente cauteloso, siempre esperando la próxima traición. La brutalidad de este proceso se manifestó en su forma más cruda durante las primeras noches en el reclusorio norte, un capítulo que Brizuela describe como un descenso al infierno sin escalas. Lejos de las cámaras y el glamour, la realidad carcelaria fue un choque séptico. Los detalles que rara vez llegan a las portadas de las revistas describen una deshumanización sistemática. El ídolo de multitudes fue arrojado a una celda hacinada, compartiendo el aire viciado y el suelo de cemento helado con asesinos y narcotraficantes. Allí no había privilegios, solo la ley de la selva. Fue despojado de su identidad al ser rapado y sometido a revisiones corporales denigrantes, expuesto a las burlas de quienes veían en su caída un espectáculo. Brizuela tuvo que reprimir sus lágrimas y endurecer su espíritu instantáneamente para evitar el abuso físico o sexual, aprendiendo en una sola noche que su fama no era un escudo, sino un blanco en la espalda dentro de aquel ecosistema de violencia. Pero ¿cómo sabemos que esto no fue simplemente un error administrativo? La prueba reina que Brizuela sostiene, y que los analistas políticos confirman, radica en la orquestación mediática del arresto. Existe una evidencia irrefutable de que se trató de una purga política, la presencia premonitoria de las cámaras. En un procedimiento fiscal estándar, el contribuyente recibe notificaciones,
auditorías y oportunidades de regularización. A Brizuela se le aplicó un debido proceso inverso. Fue emboscado en el aeropuerto como un terrorista internacional. Y lo más sospechoso es que los equipos de televisión de Televisa y la prensa ya estaban posicionados, esperando el momento exacto en que las esposas se cerraran sobre sus muñecas. Aquello no fue un acto de justicia, fue una puesta en escena, un circo romano diseñado para enviar un mensaje de terror a la élite mexicana. Si las cámaras estaban allí antes que los abogados, es porque el guión ya estaba escrito desde las oficinas de gobierno. En última instancia, el título de esta tragedia, Ho Muon Hui Diet Toi, ellos quisieron destruirme, no es una hipérbole. Es la descripción literal de una tentativa de muerte civil. El objetivo de la administración de Salinas de Gortari no era meramente recaudar impuestos. Era aniquilar la persona moral de Laureano Brizuela. Buscaban etiquetarlo de por vida como un delincuente, asegurándose de que, incluso si recuperaba su libertad, su nombre fuera impronunciable en la industria y su presencia tóxica para cualquier empresario. Intentaron quebrar su voluntad para forzar una confesión falsa que validara el abuso de poder. Sin embargo, al negarse a aceptar una culpa que no le correspondía y al resistir la tortura psicológica de ver su imperio desmoronarse, Brizuela logró lo imposible. Salvó su dignidad. Pudieron quedarse con su mansión, pudieron robarle sus mejores años y humillarlo en una celda, pero fallaron en su objetivo final. No pudieron destruir al hombre detrás del artista, y es esa resistencia la que hoy le permite romper el silencio y señalar, con el dedo en alto, a los verdaderos culpables de su pesadilla. Para entender la verdadera dimensión de la tragedia de Laureano Brizuela, no basta con examinar los documentos legales o los titulares de prensa. Es necesario trazar la cartografía de su dolor. La famosa mansión maldita en Jardines del Pedregal no es solo una estructura arquitectónica abandonada, es el epicentro geográfico de un trauma que trasciende lo material. Al adentrarnos en la psique del artista, descubrimos que los fantasmas que habitan la residencia no son espectros de ultratumba, sino recuerdos de una violación institucional. El lugar del crimen emocional se localiza específicamente en la recámara principal y, aún más dolorosamente, en la habitación de su hijo pequeño. Para Brizuela, el horror no radica en la pérdida de los ladrillos o el terreno, sino en la imagen indeleble de agentes extraños, policías, auditores, burócratas, invadiendo el santuario más íntimo de su familia. Y la casa se transformó en un escenario de profanación, donde la inocencia de un niño, representada por sus juguetes y su cama, fue clausurada y contaminada por la brutalidad de un sistema que no distinguió entre perseguir un delito y destrozar un hogar. Sin embargo, el primer acto de esta obra macabra no se desarrolló en la privacidad de la mansión, sino en el espacio más público y vulnerable posible, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La elección de este escenario por parte de las autoridades no fue fortuita, fue una coreografía de terror diseñada desde las altas esferas. Al detenerlo en la terminal de llegadas internacionales, exhausto tras un vuelo y acompañado de su familia, el gobierno eliminó cualquier posibilidad de defensa digna. No fue una citación discreta en una oficina gubernamental, ni una notificación en su domicilio. Fue una emboscada mediática. El aeropuerto se convirtió en el punto exacto donde la figura del ídolo fue asesinada para dar nacimiento a la del delincuente. La exposición pública, las esposas brillando bajo los flashes de los fotógrafos preavisados y el caos de la terminal crearon un efecto de shock y pavor irreversible. En ese preciso lugar, Brizuela perdió el control de su narrativa ante los ojos de millones. Este drama personal solo puede entenderse si lo situamos en las coordenadas políticas y temporales correctas. El México de finales de los años 80, bajo la hegemonía del PRI. En aquel contexto, la frontera entre la estricta aplicación de la ley y el abuso de poder era, en el mejor de los casos, difusa, y en el peor, inexistente. La injusticia no emanaba de los tribunales, sino de las oficinas de Los Pinos y la Secretaría de Hacienda. El caso Brizuela expuso la terrible realidad de un sistema donde la discrepancia fiscal,
un asunto administrativo en cualquier democracia funcional, se criminalizaba para servir como herramienta de propaganda política. El cantante no estaba en el lugar equivocado. Estaba en el país equivocado en el momento histórico equivocado, atrapado en una zona gris donde el Estado de Derecho se doblaba a voluntad del Ejecutivo para crear chivos expiatorios ejemplares. Surge entonces la inevitable pregunta contrafáctica. ¿Habría sido igual el destino del ángel del rock en otras latitudes? La respuesta es un rotundo no. Si este mismo escenario fiscal se hubiera planteado en Estados Unidos, Europa o incluso en su natal Argentina, el desenlace habría sido radicalmente distinto. En una jurisdicción donde impera el debido proceso, Brizuela habría recibido notificaciones previas. Sus abogados habrían negociado un plan de pagos y, a lo sumo, habría enfrentado multas severas o embargos civiles. Jamás habría sido secuestrado legalmente en un aeropuerto, ni arrojado a una celda de máxima seguridad sin juicio previo. La magnitud de su tragedia es, por tanto, una anomalía geográfica. Una catástrofe que solo podía ocurrir en ese México específico, donde la persecución fiscal se utilizaba como arma de destrucción masiva contra la reputación individual. Finalmente, ¿dónde encontró Brizuela la paz después del naufragio? No fue en México, al menos no inicialmente. El refugio lo halló en el retorno a sus raíces argentinas para lamerse las heridas y, sobre todo, sobre el escenario, aquel único territorio donde recuperaba la soberanía sobre su vida. Con el paso de los años, Laureano tuvo el valor de regresar físicamente a la calle en Jardines del Pedregal. Se paró frente a la antigua mansión, pero no para reclamarla o habitarla. Al ver la decadencia, la maleza devorando el jardín y los vidrios rotos, comprendió que esa casa ya no le pertenecía, no por los títulos de propiedad, sino porque pertenecía a un pasado muerto. Ese acto de presencia frente a la ruina fue su verdadera liberación, entender que nunca podría volver a vivir allí sin revivir el trauma. Dejar la casa atrás, convertida en un monumento a la injusticia y al dolor, fue el paso final para cerrar el ciclo de la destrucción y comenzar, en otro lugar y en otro tiempo, la reconstrucción de su alma. En la anatomía de los grandes escándalos, el cuándo suele ser tan revelador como el quién o el por qué. Para Laureano Brizuela, la tragedia que envolvió su vida y convirtió su hogar en la infame Mansión Maldita no fue un evento aislado, sino una secuencia temporal perfectamente orquestada donde cada minuto estaba cargado de intencionalidad política. Al analizar la línea de tiempo de su caída, descubrimos que el reloj de su desgracia no comenzó a correr con su arresto, sino mucho antes. Y lo más aterrador es que, psicológicamente, ese reloj nunca se ha detenido. El instante exacto en que la inocencia de Brizuela murió no fue cuando un juez dictó sentencia, sino en el preciso momento en que puso un pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 1989. Fue allí, en esa fracción de segundo al cruzar la aduana, cuando comprendió que aquello no era un procedimiento legal estándar. La revelación fue brutal. Al ver las luces de las cámaras de televisión encendidas y a los reporteros de los noticieros más importantes del país esperando junto a los agentes federales, Brizuela supo que su destino estaba sellado. En un estado de derecho, el tiempo procesal comienza con una notificación escrita en la privacidad de un despacho. En una persecución política, comienza con un flashazo en la cara. La sincronización perfecta entre la fuerza pública y los medios de comunicación le confirmó en ese instante de pánico que no era un contribuyente con errores administrativos, sino la presa de una cacería mediática diseñada para estallar en el horario estelar de la televisión nacional. Sin embargo, si rebobinamos la cinta de esta historia, el verdadero origen de la maldición se remonta a un tiempo anterior, un momento aparentemente feliz que sembró la semilla de la destrucción. La condena de Brizuela no se firmó en un juzgado, sino el día en que estampó su firma en las escrituras de la casa en Jardines del Pedregal. En el contexto de un México golpeado por crisis económicas recurrentes, el ascenso meteórico de un artista extranjero que adquiría una propiedad de tal magnitud y ostentación
fue el detonante silencioso. La maldición nació de la visibilidad. Mientras Brizuela celebraba su éxito, en las oficinas gubernamentales ya se redactaban informes sobre su patrimonio. El tiempo que transcurrió entre la compra de la mansión y el arresto fue simplemente un periodo de incubación, donde la envidia y la necesidad del gobierno de Salinas de Gortari de encontrar un chivo expiatorio convergieron hasta encontrar el momento político oportuno para atacar. El punto de quiebre emocional, el momento en que el ángel del rock tocó verdaderamente fondo, llegó aproximadamente un mes después de su ingreso al reclusorio norte. Durante las primeras semanas, la mente humana tiende a protegerse con la negación, aferrándose a la esperanza de que todo es un malentendido burocrático que se resolverá con una fianza y buenos abogados. Pero al cumplirse el primer mes, esa ilusión se desmoronó. Fue entonces cuando sus defensores le confirmaron la intransigencia absoluta de la Secretaría de Hacienda. No querían su dinero, querían su cabeza. Al entender que el sistema judicial estaba sordo a las pruebas y que su encierro era una decisión de Estado inamovible, Brizuela sintió el peso aplastante de la realidad. Ese fue el instante de mayor oscuridad, donde la tentación de rendirse y aceptar una culpabilidad falsa para acabar con el tormento se volvió casi irresistible. Hoy, décadas después, surge la pregunta: ¿por qué hablar ahora? ¿Qué tiene este tiempo presente que permite romper el silencio? La respuesta reside en la transformación del escenario político y la necesidad de una reivindicación histórica. Los hombres que ordenaron su destrucción, figuras intocables del viejo régimen priista, han perdido su aura de impunidad o han desaparecido del mapa de poder. Brizuela elige este momento porque entiende que el tiempo de la justicia legal ya pasó. Pero el tiempo de la justicia histórica está abierto. A su edad, la motivación ya no es la venganza, sino el legado. Necesita limpiar su nombre de manera definitiva para que sus hijos y la historia de la música lo recuerden como una víctima de la tiranía, no como un criminal fiscal. Es un acto final de dignidad para reescribir el obituario de su carrera antes de que sea tarde. No obstante, hay una cronología que escapa a su control, la del trauma. A pesar de la libertad, de la absolución legal y del paso de los años, las heridas psicológicas se niegan a cicatrizar del todo. Brizuela ha confesado que la pesadilla no tiene fecha de caducidad. En la soledad de la noche, los demonios de 1989 regresan. El sonido de una sirena, la visión de un uniforme o el simple trámite de cruzar una frontera pueden reactivar el terror de aquel día en el aeropuerto. El cuándo del fin de su sufrimiento es una incógnita, porque para la víctima de un trauma de esta magnitud, el pasado nunca es realmente pasado. Es una sombra perpetua que camina a su lado, recordándole que, aunque recuperó su libertad, hubo una parte de su alma que se quedó para siempre prisionera en aquella época oscura. En la crónica de los grandes escándalos del espectáculo, la pregunta más inquietante no suele ser el cómo o el dónde, sino el por qué. El caso de Laureano Brizuela y su trágica Mansión Maldita no es la excepción. Al escarbar bajo la superficie de los titulares sensacionalistas de 1989 sobre evasión fiscal, emerge una verdad mucho más siniestra. Brizuela no fue simplemente un contribuyente moroso, fue un sacrificio necesario en el altar de la política mexicana. Para entender la magnitud de su destrucción, debemos diseccionar las motivaciones ocultas de un sistema que transformó a un ídolo popular en un enemigo público. ¿Por qué él? ¿Por qué el ángel del rock? La respuesta reside en su perfil de extranjero perfecto. Brizuela, argentino de nacimiento, había alcanzado una cima de popularidad y riqueza que resultaba deslumbrante, pero carecía de algo fundamental para sobrevivir en la jungla política de aquel entonces: raíces en la oligarquía nacional. Era un blanco ideal para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, inmensamente famoso, lo suficientemente rico como para despertar envidias, pero políticamente huérfano. Que atacar a un empresario mexicano prominente o a un político corrupto habría desencadenado guerras internas y represalias peligrosas para el nuevo presidente.
En cambio, destruir a Brizuela era una jugada maestra de bajo riesgo y alto impacto. Al ser extranjero, su caída satisfacía cierta retórica nacionalista. Al ser artista, su desgracia garantizaba portadas en todos los diarios sin desestabilizar la economía real. La brutalidad con la que se ejecutó el operativo, ese circo mediático en el aeropuerto, no fue un exceso de celo policial, sino una estrategia de terrorismo fiscal, calculada al milímetro. El gobierno de Salinas, cuestionado por la legitimidad de su elección, necesitaba urgentemente proyectar una imagen de mano dura y eficiencia ante los acreedores internacionales y la sociedad. Necesitaban un chivo expiatorio que enviara un mensaje paralizante a la clase media y alta. Si el ángel del rock, con todo su dinero y fama, puede ser esposado y humillado, nadie está a salvo. Brizuela fue utilizado como una herramienta pedagógica del miedo. La transmisión casi en cadena nacional de su arresto no buscaba justicia, buscaba sumisión. Fue un acto de propaganda donde la libertad de un hombre se canjeó por la credibilidad de una administración. En este contexto, la leyenda de la mansión maldita, en Jardines del Pedregal, adquiere su verdadero significado. La maldición de esa casa no tiene nada que ver con fantasmas, energías negativas o feng shui. La verdadera maldición fue la codicia del poder. Esa residencia se convirtió en un objeto de deseo para funcionarios corruptos que veían en ella un botín de guerra. En Brizuela la llama maldita porque fue testigo de cómo el Estado, convertido en delincuente, la saqueó. Fue maldita porque su lujo atrajo la mirada depredadora de quienes decidieron que ese nivel de opulencia en manos de un artista extranjero era una afrenta que debía ser castigada y expropiada. La casa no estaba embrujada, estaba marcada por la rapiña institucional. Finalmente, el silencio que Brizuela mantuvo durante décadas sobre los detalles más escabrosos de su encierro no fue producto del olvido, sino del instinto de supervivencia. Durante los años 90, con el PRI aún ejerciendo un control hegemónico, hablar era un suicidio. Denunciar con nombres y apellidos a los artífices de su desgracia, como Francisco Gil Díaz, habría significado invitar a una segunda ola de represalias, tal vez física y definitiva. O si el miedo institucional paralizó su voz. Solo ahora, cuando el mapa político de México se ha reconfigurado y aquellos hombres fuertes han perdido su blindaje de impunidad, el cantante ha encontrado la seguridad necesaria para hablar. Su silencio fue su último refugio. Romperlo hoy es su victoria final, demostrando que aunque lograron encarcelar su cuerpo y confiscar su mansión, nunca pudieron silenciar su verdad para siempre. En la historia moderna del espectáculo latinoamericano, el caso de Laureano Brizuela se erige como un monumento sombrío a la intersección entre la fama y la brutalidad política. Bajo el título sensacionalista de La mansión maldita, se esconde una narrativa mucho más compleja que la de una simple casa embrujada en Jardines del Pedregal. Se trata de la crónica de una conspiración de Estado diseñada meticulosamente para aniquilar a un ídolo. Cuando Brizuela sentencia «me quisieron destruir», no habla en metáforas. Habla de una operación quirúrgica ejecutada por la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, donde el ángel del rock fue seleccionado no por sus crímenes, sino por su perfil de víctima perfecta. Un extranjero inmensamente rico, popular y sin padrinos políticos, ideal para ser el chivo expiatorio de un gobierno desesperado por legitimar su autoridad a través del terror fiscal. La ejecución de este plan maestro, orquestada desde las sombras por figuras como Francisco Gil Díaz, no comenzó en los tribunales, sino en las pantallas de televisión. El cómo de esta destrucción fue un ejercicio de marketing del miedo. El arresto de Brizuela en 1989 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no fue un procedimiento policial estándar, sino una emboscada mediática. Las cámaras de Televisa y la prensa escrita, alertadas previamente, esperaban ansiosas para capturar la imagen de la estrella esposada, transformando la presunción de inocencia en un juicio sumario ante la opinión pública. Esta estrategia de juicio por medios fue devastadora. Antes de que un juez pudiera leer el expediente, Brizuela ya había sido etiquetado como un evasor fiscal y un enemigo del pueblo.
una táctica de guerra psicológica diseñada para neutralizar cualquier apoyo popular. El descenso a los infiernos continuó tras las rejas del reclusorio norte. Allí, el cantante tuvo que despojarse de su ego para sobrevivir, o en un entorno donde la fama podía ser una sentencia de muerte o un imán para la extorsión, Brizuela utilizó la única arma que le quedaba, su poder blando artístico. Lejos de los reflectores, se ganó el respeto de la población carcelaria no con dinero, sino con humanidad, impartiendo música y compartiendo historias, convirtiéndose en un cronista de la desgracia ajena para no sucumbir a la propia. Sin embargo, mientras él luchaba por mantener la cordura en una celda hacinada, su hogar sufría una violación sistemática. La maldición de la mansión no era sobrenatural, sino burocrática. El proceso de incautación fue un saqueo legalizado donde, bajo la excusa del embargo, desaparecieron cintas maestras invaluables, diarios íntimos y recuerdos familiares. La casa fue despojada de su alma, convertida en un cascarón vacío donde funcionarios corruptos y oportunistas se sirvieron a manos llenas, dejando tras de sí un rastro de destrucción que simbolizaba el desprecio del poder hacia el individuo. Lo que realmente le robaron a Brizuela no fue solo su patrimonio, sino su tiempo y su inocencia. Le arrebataron su prime time artístico, esos años dorados que jamás volverán, y le impusieron una muerte civil que buscaba borrarlo del mapa cultural. Sin embargo, el sistema subestimó la resiliencia de su víctima. Brizuela se negó a aceptar el indulto, pues ello implicaba admitir una culpa inexistente, y optó por el camino más arduo, una batalla legal de 6 años para probar su inocencia absoluta. Su resurrección no fue un milagro, sino el resultado de una persistencia férrea. Al salir de prisión, Che reconstruyó su carrera desde los escombros, cambiando la imagen del ídolo juvenil por la del hombre maduro y sobreviviente, utilizando su tragedia como una plataforma para denunciar los excesos del poder. Hoy, décadas después, Brizuela rompe el silencio no por venganza, sino por legado. Lo hace en un momento donde los arquitectos de su desgracia han perdido su blindaje, permitiéndole reescribir la historia oficial. Su testimonio ha cambiado para siempre la percepción pública sobre la relación entre el espectáculo y la política en América Latina. Gracias a su calvario, la sociedad moderna mira ahora con escepticismo los escándalos fiscales de las celebridades, preguntándose siempre si detrás de las esposas hay justicia o una agenda oculta. La mansión maldita permanece en la memoria colectiva no como un hogar, sino como la cicatriz de una herida que, aunque cerrada legalmente, sigue doliendo en la memoria de quien fue, y siempre será, el ángel que el sistema intentó, pero no pudo, cortar las alas.